Seguimos en nuestro café y té y la segunda invitada de la mañana, ella es una colaboradora ya de la temporada anterior, Lola Pérez, que es nuestra profesora de historia particular aquí en nuestro café y té. Muy buenas tardes, Lola. Muy buenas tardes. El veranito bien, María ¿no? José. Estupendo el Sí, verano, sí. siempre para recargar pilas. Exactamente. Sí. Y volvemos al ataque con la historia y hoy hablamos de la historia de eso, de las primeras organizaciones que podríamos llamar ya que empezaban a gobernar una ciudad, los primeros políticos. Exacto. Podríamos los hablar, ¿no? comienzos de la política, Eso, digamos, los comienzos, ¿no? de la política. Antes de empezar, siempre como profe de historia, y los profes de historia los somos hasta la muerte, y entonces dos ideas muy básicas. Una es que todo en la historia tiene una razón. Hay un porqué, hay unas causas. Te hartaría de decírtelo cuando eras mi alumna. Sí. Hay unas causas y de ellas derivan unas consecuencias. Más que los hechos en sí, las fechas corrientes, hay que entender por qué pasan las cosas en la historia y qué consecuencias tienen. Y otro aspecto muy importante que también mencionaremos es cómo la realidad, frente a lo que nos quieren decir muchas veces ahora, que todo es muy fácil. No, la realidad es muy compleja. La realidad es poliédrica. Todo tiene puntos de vista muy oscuros y puntos de vista muy claros. Nada hay ni absolutamente perfecto ni absolutamente abominable. Muchas caras, claro. Poliédrica, la realidad es poliédrica. Entonces, empezamos hablando de cómo y por qué surge la política. La política va a surgir con un cambio fundamental en la historia de la humanidad, que fue la aparición de la agricultura y de la ganadería. Cuando la humanidad vivía de la caza y la recolección y era una con la naturaleza, a eso se le llama el comunismo de la miseria, los hombres eran una piececita más de la naturaleza. No vivían más que un lobo o que un buey azmilcrero. Tenían una vida precaria y no tenían bienes. Consumían, cazaban, vivían, morían. Pero en el momento en que a partir de los años 9000, 10.000 empiezan a cultivar la tierra, se cultiva la tierra, a criar ganado, empieza a aparecer la propiedad. Y en cuanto aparece la propiedad, aparece ya la necesidad de unas personas por controlar esa propiedad, por defender esa propiedad, por controlarla y aumentarla. Como cuando hablábamos la historia de la mujer, cómo empezó el patriarcado, también con las propiedades. En ese momento. Entonces, esas primeras sociedades, esas primeras civilizaciones, las llamamos civilizaciones agrarias, porque se desarrollan en lugares donde es posible la agricultura. Por ejemplo, los valles de los grandes ríos, el Éufrates y el Tigris en Oriente Medio, el Indo, los grandes ríos chinos, Yangtze, Guangzhou, son civilizaciones agrarias. ¿Y qué pasa en las civilizaciones agrarias? Todo depende de la naturaleza. Ahí va a haber las leyes inexorables de la naturaleza que te dicen cuándo hay que sembrar, cómo hay que recoger, las catástrofes naturales, las inundaciones. Entonces, la humanidad vive sometida a las leyes de la naturaleza, pero alguien tiene que controlar en parte esas leyes, si es posible, como pasará en Egipto encauzando el río. Alguien tiene que recaudar impuestos para que pueda haber unos organizadores de la sociedad, unos soldados que defienden y que no trabajan en el campo, tienen que cobrar. Entonces aparece una jerarquía, el poder, y aparecen los que trabajan y pagan. Claro. En toda organización política hay gobernantes y gobernados. Inexorablemente. Y eso, claro. Entonces, la primera imagen que traíamos es una imagen de Mesopotamia. En este valle del Éufrates y el Tigris nacen las primeras ciudades-estado. Son estados pequeñitos, agrarios, y este se llama el Estandarte de Ur, que es una obra de los años 2500 a.C., ya se ha aparecido la escritura. La escritura aparece para llevar la cuenta de los sacos, las cabezas de ganado, etcétera, etcétera. Claro. Y aquí aparece una imagen en la que ya vemos cómo es una sociedad muy organizada. Hay unos soldados, los ves en la fila de en medio, soldados con sus cascos. Arriba hay hasta carros de guerra. Y las figuras que ves en grande, por ejemplo, la primera que está ahí, ese es como el rey, rey sacerdote. Claro, ahí ya están los primeros en Mesopotamia vestigios políticos, de organización. Ya hay un jefe que manda, unos súbditos que obedecen, un ejército y todo muy vinculado a la religión. Estos reyes eran reyes sacerdotes, porque como te he dicho, esas fuerzas inexorables de la naturaleza había que justificarlas de alguna manera, había que explicárselas y había que creer en esos dioses firmemente para soportar las inclemencias de la vida. Entonces vemos que ya hay guerra, que ya hay un jefe, que hay impuestos. Has visto que iban con sus bueyecitos. Claro, ahí recaudando, recaudando. Y en la guerra muy importante porque es la manera de defenderte y de ampliar tu territorio para poder conseguir mejores bienes.
Ves abajo los caballos pisoteando los cuerpos de los vencidos. Sí, sí. En el otro lado del estandarte se celebra la paz. Pero entonces ahí ves ya cómo hay, el más importante es el jefe, el rey sacerdote, luego tienen importancia los soldados y luego más pequeñitos los humanos corrientes, la Los plebe. que están ahí, que son los que La pagan plebe, realmente que son los que trabajan y impuestos. pagan. Y pagan. Exactamente. Pues con este modelo... Y en Mesopotamia estamos hablando del año... Estamos hablando de años, la escritura aparece en el 3300 y desde antes ya había estos pequeñas ciudades-estado. Estamos hablando de hace 5.000 años. 5.000 años. Organizaciones jerarquizadas y estructuradas perfectamente, hace 5.000 años. Pero esto, jefe, control de la religión y de todo. Y estamos hablando de un mundo agrario. Y entonces se va a producir, como hemos hablado antes de las causas, si el mundo es agrario hay que estar sometido a esas leyes de la naturaleza. Pero entonces va a aparecer un poco más tarde, en el segundo milenio antes de Cristo, hacia los años 1000 y pico, otra sociedad con una geografía completamente distinta y con una forma de vida completamente distinta. Estamos hablando de Grecia. Ya Grecia, que además siempre fue pionero en todo. Claro. En la antigüedad esto se mantiene así, como hemos dicho, pero aparece un territorio, Grecia, con una tierra pobre. No da para grandes cosechas, muy fragmentada porque Grecia está llena de montañas, sí, llena de islas. El mar no es una fuerza inmensa, sino que hay una islita y otra más allá y otra más allá en el horizonte. Entonces, una sociedad que ya no vive de la agricultura, porque esa agricultura no permite la supervivencia, primero hay una fuerte emigración. El mar está ahí, el mar es un camino y ya no hay una riqueza agrícola. Entonces, los griegos empiezan a emigrar. Y empiezan a migrar primero a la costa turca, que es lo que tienen enfrente, más cerca, y luego por todo el Mediterráneo. Aquí hemos tenido una colonia griega que se llamaba Acraleuqué, en Alicante, Hemoloscopeion, que era Denia, Mainaque, Vélez Málaga. Llegan hasta aquí. Y claro, un hombre que está sujeto a la tierra es un hombre sin libertad, es un hombre atado a las fuerzas del cosmos. Pero un hombre que navega es un hombre libre. Claro, porque los mares... Las decisiones las toma él. Navego, pliego las velas, me acerco a ese horizonte, voy a un horizonte más allá. Entonces, la mentalidad griega no es como la de los imperios agrarios. Por lo tanto, empieza a cambiar ya. Empieza a cambiar. Y entonces, no solamente empieza a cambiar la mentalidad, sino la fuente de riqueza. La agricultura es pobre, nos tenemos que marchar, pero estamos fundando colonias por todo el Mediterráneo. Y el mar también trae mucha riqueza. Y el comercio. El comercio. Esas colonias conectan con sus metrópolis, sus ciudades madre en la Grecia continental. Se comercia, se fabrican barcos, se comercia con todo tipo de alimentos, con la cerámica, hasta aquí tenemos todo tipo de productos griegos. Entonces, la mentalidad del comerciante no es la del agricultor y, por tanto, va a exigir una participación en el gobierno de alguna manera. Claro, y ya ahí cambia todo y es de forma diferente. Empieza a cambiar absolutamente todo. Entonces, en la Grecia continental va a haber dos tipos de ciudades. Ellos llamaban polis a sus pequeñas ciudades-estado. De ahí la palabra política, los asuntos de la polis, de la ciudadanía. De la ciudad. Y en esas polis teníamos dos modelos muy interesantes de polis, y me interesa hablar de ellas por lo de la poliédrica aspectos de la sociedad. Teníamos polis aristocráticas, Esparta, que se dedican a la vida militar. Ahí hay muy poca participación de los ciudadanos. Los que son ciudadanos se dedican a la vida militar desde los 7 años, sus campamentos, y entonces es una sociedad que políticamente está muy jerarquizada. No hay participación de la ciudadanía, hay 2 reyes, se llaman diarquía, los arcontes, muy jerarquizada. Sin embargo, para las mujeres la sociedad aristocratizante fue estupenda, porque como los hombres pasaban el día en la guerra y en los campamentos, las mujeres espartanas eran muy libres. Eran dueñas de sus patrimonios, podían hasta divorciarse y hacían una vida cultural extraordinaria. En lo que todo el mundo creía que era la más petarda de las sociedades. No, era mucho más libre para las mujeres. El otro modelo de sociedad que tenemos en Grecia, la maravillosa y famosa Atenas. En Atenas va a surgir la idea de democracia. ¿Qué significa democracia? El poder, la participación del demos. Ahí tenemos una estructura en que arriba están los ciudadanos y como esos ciudadanos se reúnen en el pequeño edificio para escribir las leyes, sí, y abajo en ese gran edificio que se llamaba la eclesía, la asamblea, los ciudadanos aprueban las leyes. ¿Son ellos? Ellos.
Pero ¿quién era ciudadano en Atenas? Solo los hombres libres, con 2 generaciones de atenienses, ni esclavos, ni mujeres, ni extranjeros. Pero ese demos va a inventar de verdad la participación en la vida política y otra cosa muy importante que tenemos ahora, sueldo para los políticos. Ahí empezaron. Ahí empezaron, luego lo perdieron. Pero en Grecia, como se sabía que la gente del pueblo no podía dedicarse a la vida política porque no tenía recursos, Pericles establece que mientras estés trabajando para la polis, como político, sí, tendrás tu sueldo, como nuestros queridos políticos. Como nuestros políticos. ¿Cuándo se pierde ese sueldo? Eso es, ya en Roma, por ejemplo, ya no existe. Nada. Los ciudadanos romanos, que también hacen una forma interesante de participación, hacen una carrera política de verdad, pero esa carrera política romana era a base de la fortuna personal. Claro, por eso los políticos romanos tenían que ser todos personas del orden bien, senatorial, ¿no? O del orden ecuestre. Entonces, este momento, pero tú fíjate cómo un cambio geográfico, un cambio de mentalidad produce una nueva forma política. Y realmente nosotros somos nietos de la política griega, bisnietos de la política mesopotámica, nietos de la política griega. Claro, porque hoy, Lola, lo que va a traernos aquí es 3 formas de política que han sido las que han gobernado nuestro mundo. 3 cambios fundamentales. 3 cambios. Estos 2 que hemos mencionado, los imperios agrarios y las polis, la forma democrática y aristocrática de gobierno, son de la antigüedad clásica. Claro, pero y degeneran en lo que tenemos luego vendrá hoy. Roma. Roma bebe un poco de estas fuentes, no tiene una verdadera democracia, pero sí tiene unas formas políticas muy elaboradas, de las que de alguna manera somos hijos de Roma, nietos de Grecia, bisnietos de las civilizaciones de Mesopotamia. agrarias. Pues mira, nos lo vamos a aprender así. Sí. Tú fíjate que conservamos cosas mesopotamias, como por ejemplo vender los huevos por docenas. Por 12, sí. ¿Verdad? Los mesopotamios tenían un sistema de base 6 y ellos... ¿Eran decenas? Sí, entonces las docenas, llevamos vendiendo cosas por docenas desde nuestra bisabuela Mesopotamia. Por docenas, por docenas. Sí. Entonces, el último punto, y ya porque si no, esto es inagotable. En España concretamente, ¿cuándo van a aparecer algunas de las instituciones de las que todavía, aunque han sido luego transformadas, tenemos mención y están en vigor? Y va a ser en otro momento muy especial, que es la Edad Media. España tiene una Edad Media interesantísima e importantísima, porque aquí convivían y conmorían 2 mundos. El mundo islámico, que había conquistado en el siglo VIII la península, y los pequeños reinos cristianos que van avanzando, retrocediendo. Tú sabes que en 700 años dio para mucho. Pues en esa Edad Media, y precisamente en ese momento de la reconquista de los reinos cristianos, van a aparecer algunas de las instituciones que todavía tienen el nombre actual. ¿Por qué? Pues, como decíamos antes, las circunstancias son las que son. Un rey puede conquistar un terreno con un grupo de soldados, con una mesnada nobiliaria. Pero si ese terreno luego no se defiende y no se asienta la población, se vuelve a perder. Claro. Vuelve la ceifa de los musulmanes en la primavera siguiente y se pierde. Porque es muy importante que haya gente. Entonces, ¿cómo puede atraer los reyes personas para que se asienten en los territorios y los defiendan? Otorgándoles tierras y derechos. Claro, tierras y derechos, por eso se erigían alrededor de los castillos. Y de todo los fueros. Si no hay, aquí tenemos un momento muy concreto, que es en el siglo XI, esa es la jura del rey Alfonso VI de Castilla. Tú sabes que nacen distintos reinos, nace Castilla, nace Aragón, bueno, primero León, Asturias, León, Castilla. Ese es el momento de una jura ante un organismo que se llama las Cortes. Que todavía las tenemos. ¿Por qué hay unas Cortes? Porque el rey no puede estar solo. Tiene que tener unos representantes de los ciudadanos que le ayudan, en teoría, que ayudan a aprobar las leyes, que votan los impuestos, y en esas Cortes está representado, ves el eclesiástico y ves las gentes del pueblo, por supuesto, no podía ir cualquiera. Entonces, esa institución de las Cortes como una cámara, y el rey tenía que jurar. Jurar fidelidad, jurar respeto a esas instituciones. Aún se jura y los políticos juran también. Juran también. Desde entonces viene esto. Y la otra institución importantísima es el concejo
y que ha dado lugar a los municipios. Esos ciudadanos que se quedaban allí para defender el territorio y para mantener las tierras formaban un concejo abierto, tomaban las decisiones por asamblea y esos concejos luego se van a convertir en cabildos, son nuestros ayuntamientos. ¿Ayuntamientos? Nuestros ayuntamientos. Bueno, no tenemos más tiempo, Lola, Ya lo pero sé. yo sé... Siempre nos pasa. Siempre nos pasa. Pero tenemos una segunda parte, sí. que será dentro de un par de semanas, Sí, cuando en la tú me que llames. vamos a hablar Ya de las ideologías modernas. Porque estos son instituciones muy antiguas. ¿Cuándo aparecen las ideologías que todavía estamos manejando? Estaremos Izquierda, hablando ya derecha. desde la Revolución Francesa, que es la que va a marcar el término aquel izquierda-derecha, y las ideologías actuales, que son del siglo pasado. Pues Lola, encantada de tenerte de nuevo en nuestro Café y Té en esta temporada. Pues muchas gracias. Hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo porque es un año largo, así que Es nos un año vemos largo. Qué dentro de bien. 2 semanitas Qué bien. y continuamos con toda la historia que es apasionante y más como tú la cuentas. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa breve y volvemos con otros temas en Café y Té.